Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de uno de los temas principales del cálculo, que es encontrar los valores máximos y mínimos. Uno de los principales usos de las derivadas ordinarias, es decir, las derivadas que presentamos en una variable, es encontrar valores máximos y mínimos, también conocidos como valores extremos. En este video y algunos posteriores, vemos cómo usar derivadas parciales para localizar máximos y mínimos de funciones de dos variables. Por ejemplo, veremos cómo maximizar el volumen de una caja sin tapa si tenemos una cantidad fija de cartón para trabajar. Observe las colinas y los valles en la gráfica de f que se muestra en la figura. Nosotros aquí tenemos un mínimo absoluto, tenemos un mínimo local, aquí tenemos un máximo local, es decir, una cima local, y aquí tenemos un máximo absoluto. Entonces, hay dos puntos A y B donde f tiene un máximo local. Este es un máximo local y este es un máximo local. Es decir, donde f es mayor que los valores cercanos, los valores que están en un entorno de ese punto. El mayor de estos valores es el máximo absoluto. Asimismo, f tiene dos mínimos locales, que es decir, donde f de A y B es menor que los valores cercanos, los valores que están en un entorno, y el menor de los mínimos locales es el mínimo absoluto, que en este caso es este punto que nosotros tenemos aquí, mientras que el máximo absoluto es el punto que nosotros tenemos acá. Bien, entonces vamos a ver la siguiente definición. Una función de dos variables tiene un máximo local en A, B si f de x, y es menor o igual a f de A, B cuando x y y está cerca del punto A, B. Esto significa que f de x y y es menor o igual a f de A, B para todos los puntos x y y en algún disco con centro en A, B. El número f de A, B se llama valor máximo local. Si f de x y y es mayor o igual a f de A, B cuando x, y está cerca del punto A, B, entonces f tiene un mínimo local en A, B y f de A, B es un valor mínimo local. ¿Sí? Si las desigualdades en la definición anterior, la definición que nosotros acabamos de ver aquí, son válidas para todos los puntos x, y en el dominio de f, entonces f tiene un máximo absoluto o mínimo absoluto en A, B. Ahora veamos el siguiente teorema. Si f tiene un máximo o mínimo local en A, B y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces la derivada parcial de f en A, B es igual con 0 y la derivada parcial de f evaluada en A, B también es igual con 0. Veamos la demostración. ¿Sí? Entonces, sea g igual a f de x, b. Bien, si f tiene un máximo o mínimo local en A, B, entonces entonces g, permítame cambiarlo, entonces g tiene un máximo o mínimo local en A. Entonces g' evaluado en A es igual con 0 según el teorema de Fermat. ¿Sí? El teorema de Fermat de cálculo de una variable. Pero g' evaluado en A es igual a f, la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en A, B. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en A, B es igual con 0. De manera similar, aplicando el teorema de Fermat a la función g mayúscula de y igual a f de A, y, obtenemos que la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en A, B es igual con 0 y con esto concluimos la demostración. Si nosotros ponemos la derivada parcial de f con respecto a x en A, B igual con 0 y la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en A, B igual con 0
en la ecuación de un plano tangente obtenemos que z es igual a z0, ¿sí? Tenemos que z es igual con z0, por lo tanto la interpretación geométrica del teorema anterior es que la gráfica de f tiene un plano tangente en un máximo o un mínimo local. Entonces, el plano tangente debe de ser horizontal. Un punto A, B se denomina punto crítico o punto estacionario de f si la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en A, B es igual con 0 y la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en A, B es igual con 0, o si una de estas derivadas parciales no existe. El teorema anterior dice que si f, el teorema que nosotros tenemos en verde, nos dice que si f tiene un máximo o mínimo local en el punto A, B, entonces A, B es un punto crítico de f. Sin embargo, como en el cálculo de una sola variable, no todos los puntos críticos dan lugar a máximos o mínimos. En un punto crítico, una función podría tener un máximo local o un mínimo local o ninguno, ¿sí? Y decimos ninguno cuando ocurre un caso que llamamos el punto silla. Ese punto lo vamos a ver con mucho más detalle posteriormente. Veamos el siguiente ejemplo. Sea f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 6y más 14. Entonces, encuentre los puntos máximos y los mínimos. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, todo lo que hacemos es calcular primero las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de nuestra función. Con lo cual, con respecto a x obtenemos 2x menos 2 y con respecto a y obtenemos 2y menos 6. Estas derivadas parciales son iguales a 0 cuando x es igual con 1 y cuando y es igual con 3 respectivamente. Por lo que el único punto crítico es 1,3. Al completar el cuadrado encontramos lo siguiente. Vamos a encontrar que f de x, y es igual a 4 más x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Como x menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0 y y menos 3 al cuadrado es mayor o igual que 0, tenemos que f de x y y, esta expresión que nosotros tenemos aquí, es mayor o igual que 4 para todos los valores de x y de y. Por lo tanto, f de 1,3 igual con 4 es un mínimo local. De hecho, es el mínimo absoluto de f. Esto se puede confirmar geométricamente a partir de la gráfica de f, que es el paraboloide elíptico con vértice en 1,3,4, que se muestra en la figura que nosotros tenemos aquí. Este es el paraboloide elíptico. Y bueno, nosotros tenemos el punto crítico, es decir, el punto mínimo de este paraboloide en 1,3,4, como lo podemos observar en este gráfico. Veamos ahora otro ejemplo. Encuentre los valores extremos de f de x y y igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Para dar solución a este ejemplo, notemos que las derivadas parciales por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a x es menos 2x y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y. El único punto crítico que tiene esta función es el punto 0,0. Observe que para los puntos en el eje X tenemos, por ejemplo, que si y es igual con 0, entonces f de x, 0 es igual a 2x al cuadrado, lo cual es menor que 0 si x es distinto de 0. Por otro lado, para los puntos en el eje Y, tenemos que si x es igual con 0, entonces f de 0, y es igual a y al cuadrado. Y al cuadrado es mayor que 0 si y es distinto de 0, ¿sí? Así, cada disco con centro en 0,0 contiene puntos donde f toma valores positivos, así como puntos donde f toma valores negativos. Por lo tanto, f de 0,0 es igual con 0.
es igual con 0, pero no puede ser un valor extremo para f, por lo que f no tiene un valor extremo, es decir, no tiene un máximo o un mínimo. Y este es precisamente el caso del cual estuvimos hablando anteriormente. Es conocido como el punto silla. ¿Sí? Entonces, para las parábolas que nosotros tenemos para el eje de las y's, estas parábolas apuntan hacia arriba y tienen puntos mínimos. Pero si nosotros vemos con respecto a x, las parábolas tienen concavidad hacia abajo, ¿sí? Y solo tienen puntos máximos. ¿Ok? Entonces, este ejemplo ilustra el hecho de que una función no necesita tener un valor máximo o un mínimo en un punto crítico. La figura anterior muestra cómo esto es posible. ¿Sí? Esto ocurre precisamente en el punto 0,0. La gráfica de f es el paraboloide hiperbólico, z es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado, que tiene un plano tangencial horizontal z igual con 0 en el origen. ¿Sí? Estos puntos silla ocurren, por ejemplo, en senderos. Nosotros aquí tenemos un punto silla donde si estamos caminando, por ejemplo, de esta cima, bueno, nosotros alcanzamos el mínimo en este punto y después empezamos a subir nuevamente. Pero si estamos caminando por aquí, estamos subiendo, estamos ascendiendo, alcanzamos este punto que es el máximo y después comenzamos a descender. Por ejemplo, este alpinista a sus espaldas tiene un punto silla, ¿sí? En esta dirección, si nosotros nos movemos horizontalmente, pues alcanzaríamos aquí un máximo y posteriormente empezaríamos a descender. Pero este alpinista que está aquí estaba, digamos, en esta cima, probablemente, ¿no? Si estaba en esta cima, entonces empezó a descender y lo que hubiera sido el máximo si nosotros nos dirigiéramos en una dirección horizontal, para él es un mínimo. Y después, como vemos en la fotografía, ahora él está ascendiendo, él va ahora cuesta arriba. Qué interesante, ¿no? Entonces, mientras que para aquellos alpinistas que estén recorriendo de manera horizontal, aquí encuentran la cima, él encuentra un valle, es decir, el punto más bajo y después comienza a subir. Entonces, se puede ver que f de 0,0 igual con 0 es un máximo en la dirección del eje x, pero un mínimo en la dirección del eje y. Cerca del origen, la gráfica tiene una forma de silla de montar, por lo que 0,0 se le llama punto silla de f. Un sendero en la montaña también tiene forma de silla de montar, como se ilustra de hecho en ambas fotografías de la formación geológica. Para las personas que caminan en una dirección, el punto de la silla es el punto más bajo de su ruta, como para este alpinista que nosotros tenemos aquí, mientras que para quienes viajan en una dirección diferente, el punto silla podría ser el punto más alto, ¿no? Es decir, los que viajan de manera horizontal con respecto a la dirección de nuestra fotografía. Entonces, necesitamos algún instrumento, alguna fórmula, alguna herramienta, ¿sí? Necesitamos algo para poder determinar si una función tiene o no un valor extremo en un punto crítico. Entonces, la siguiente prueba que se muestra al final de esta sección es análoga a la prueba de la segunda derivada para las funciones de una variable. Veamos cómo es esta prueba. Esta prueba se conoce como la prueba de las segundas derivadas, ¿sí? Y bueno, suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco con centro en a, b. Y suponga que la derivada parcial de f evaluada en a, b es igual con 0 y la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en a, b es también igual con 0. Es decir, a, b es un punto crítico de f. Ahora sea d mayúscula o d evaluada en a, b, simplemente como la doble derivada parcial de f con respecto a x evaluada en a, b por la doble derivada parcial de f con respecto a y evaluada en a, b menos la derivada parcial mixta de f de x con respecto a x y después con respecto a y evaluada en a, b elevado al cuadrado.
Tenemos tres casos aquí para este D mayúscula, ¿sí? El caso A es si D es mayor que 0 y las derivadas parcial, la doble derivada parcial de f con respecto a x evaluada en a, b es mayor que 0, entonces este criterio nos dice que f de a, b es un mínimo local. Por otro lado, si d es mayor que 0 y la doble derivada de f la doble derivada de f con respecto a x es mayor que 0, nos indica, perdón, es menor que 0. Aquí tengo un pequeño error. Bien, entonces, si d es mayor que 0, ajá, y la doble derivada de f con respecto a x es menor que 0, entonces vamos a tener que f de a, b es un máximo local. Por otro lado, si d es menor que 0, entonces f de a, b no es un máximo o un mínimo local. Entonces veamos las siguientes notas. La nota 1, en el caso C, el punto A, B se denomina punto silla de f y la gráfica de f cruza su plano tangente en A, B. La siguiente nota es, si D es igual con 0, esta prueba no proporciona información. F podría tener un máximo local o un mínimo local en A, B, o A, B podría ser un punto silla de F. Y la tercera nota es, para recordar la fórmula D, es más sencillo escribirla como un determinante. ¿Sí? Entonces el determinante es de la siguiente manera. D es igual al determinante de la matriz formada por la doble derivada parcial de f con respecto a x para la primera entrada. La segunda entrada sería la derivada mixta, la derivada parcial mixta de f con respecto a x y con respecto a y. La siguiente entrada sería la derivada parcial mixta de f con respecto a y después con respecto a x. Y la última entrada sería la doble derivada parcial de f con respecto a y. Simplemente esto es f de xx por f de xy, como nosotros lo tenemos anteriormente, ¿sí? Nada más aquí hace falta un f de la doble derivada parcial de f con respecto a y, menos la derivada mixta de la derivada parcial mixta de f con respecto a x y con respecto a y elevada al cuadrado. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Encuentre los valores máximos y mínimos locales y los puntos silla de f de x y y dado por x a la cuarta más y a la cuarta menos 4x por y más 1. Para dar respuesta a este ejemplo, primero se localizan los puntos críticos. Sí, entonces vamos a tener que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 4x al cubo menos 4y. Y la derivada parcial de f con respecto a y es 4y al cubo menos 4x. Estableciendo estas derivadas parciales iguales con 0, obtenemos las siguientes ecuaciones. Vamos a tener que x al cubo menos y es igual con 0 y y al cubo menos x es igual con 0. Entonces, para resolver estas ecuaciones, se sustituye y igual a x al cubo de la primera ecuación en la segunda ecuación, con lo que nosotros obtenemos que 0 es igual a x a la 9 menos x, que esto es igual a x por x elevado a la 8 menos 1. Y esto es igual a x por, bueno, sacando el conjugado, tenemos que esto es x por x a la 4 menos 1 por x a la 4 más 1. Que, bueno, esto también sacando otro conjugado, es simplemente x por x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1 por x a la 4 más 1. Entonces hay tres raíces reales. Por supuesto, las demás raíces van a ser imaginarias, pero no nos interesan tanto. Las raíces reales son 0, nosotros lo podemos ver de este término. Las siguientes dos raíces de este término es 1 y menos 1, que nosotros vemos de este término. Este término x al cuadrado más 1 no tiene raíces reales, así que lo ignoramos. Y este término x a la 4 más 1 tampoco tiene raíces reales, así que lo vamos a ignorar. Sus raíces son imaginarias.
Entonces los tres puntos críticos son 0,0, 1,1 y menos 1, menos 1. Posteriormente calculamos las derivadas parciales dobles, ¿sí? Entonces la doble derivada parcial de f con respecto a x es 2x al cuadrado, 12x al cuadrado. La derivada mixta de f con respecto a x y con respecto a y es igual a menos 4. Y la doble derivada parcial de f con respecto a y es 12y al cuadrado. Entonces tenemos que nuestro d mayúscula de x, y es igual, como ya lo vimos en la fórmula pasada, es la doble derivada parcial de f con respecto a x por la doble derivada parcial de f con respecto a y, menos la derivada parcial mixta de f con respecto a x y con respecto a y elevado al cuadrado. Entonces, esto nos da 144 por x al cuadrado por y al cuadrado menos 16. Dado que d evaluado en 0,0 es igual a menos 16 y esto es menor que 0, del caso C que nosotros vimos de la prueba de las segundas derivadas, se deduce que el origen es un punto silla. Es decir, f no tiene un máximo o un mínimo local en la coordenada 0,0. Dado que d evaluado en 1,1 es igual a 128, esto es mayor que 0, y la doble derivada parcial de f con respecto a x evaluada en 1,1 es igual a 12 mayor que 0, vemos en el caso A de la prueba de f de 1,1 igual con menos 1 que es un mínimo local, ¿sí? De manera similar tenemos que d evaluado en menos 1, menos 1, ¿sí? Nosotros podemos ver del caso A, ¿sí? Que, bueno, nosotros tenemos que d es mayor que 0 y f de x, la doble derivada parcial de f con respecto a x es evaluado en 1,1 es 12 mayor que 0. Entonces tenemos d positivo y la doble derivada de x positiva. Nosotros regresamos a nuestra tabla que tenemos aquí arriba y vemos que esto es precisamente el caso A. Tenemos positivo y luego positivo, así que tenemos un mínimo local, ¿sí? Y nosotros lo tenemos aquí. De manera similar tenemos que d mayúscula evaluado en menos 1, menos 1 es igual a 128, lo cual nos da un d positivo. Y la doble derivada parcial de f con respecto a x evaluada en menos 1, menos 1 es igual a 12, esto es mayor que 0, por lo que f evaluado en menos 1, menos 1, lo cual es igual con menos 1, también es un mínimo local, ¿sí? Y nosotros podemos ver aquí un gráfico de las curvas de nivel, donde una vez más tenemos el punto silla y los dos mínimos locales, ¿de acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.